La historia que quiero contarles no es el clásico relato donde, como viajero del metro, ves algo extraño. No, es diferente. Déjenme explicarles. Soy ingeniero y durante la segunda mitad de los 90, casi recién egresado de la universidad, trabajé en múltiples obras de mantenimiento de la red del metro de la Ciudad de México, entonces conocida como Distrito Federal. Y déjenme decirles que los túneles del metro, de noche, sí son lugares sumamente inquietantes e incluso aterradores. Las leyendas son ciertas. Por aquellos años, me acostumbré a escuchar llantos de bebé, gritos de mujeres y sonidos casi animales que provenían de la oscuridad misma de aquellos túneles. Además, claro, de haber visto en múltiples ocasiones a personas en los vagones de trenes estacionados, o también personas en las estaciones, aun cuando ya se encontraban cerradas para el acceso al público durante la madrugada. A todo eso llegué a habituarme. Pero esto en particular fue lo más raro y aterrador que viví. Estábamos revisando y corrigiendo problemas menores en las vías que llegaban al metro Chapultepec. Para aquellos fines, usábamos varias lámparas seriadas que nos permitían iluminar el túnel. Además, claro, de nuestras luminarias en los cascos y lámparas de mano. Pero algo estaba saliendo terriblemente mal en ese día, en esa noche. Las baterías de nuestras linternas parecían descargarse con facilidad y la red eléctrica parecía inestable, haciendo que nuestro sistema de alumbrado parpadeara constantemente, haciendo que nuestra jornada de trabajo ese día fuera realmente desesperante, lo cual tratábamos de sobrellevar con bromas y pláticas casuales. Estábamos prácticamente a la mitad entre el metro Chapultepec y el metro Sevilla, cuando, entre las risas y la plática en la que maldecíamos de broma aquellas luces que no estaban funcionando bien, comenzamos a escuchar algo. Un sonido extraño vino del túnel. Parecía un gruñido que venía desde el metro Sevilla, pero nuestras lámparas y linternas no nos permitían ver más allá de nuestra posición. La línea de luces seriadas que teníamos en ese momento terminaba justo ahí donde estábamos, y no habíamos traído con nosotros una extensión para alargarla. Además, las lámparas de casi todos parecían haber muerto por completo. Estábamos solamente iluminados por 2 luces amarillentas en los cascos de unos compañeros. De hecho, ya no íbamos a trabajar más. Solamente íbamos a recoger la línea de luces justo desde ese punto en el que terminaba. De primer momento no supimos qué hacer. Claro, era extraño, pero lo cierto es que, como les digo, estábamos acostumbrados a muchas cosas raras en ese mundo subterráneo y tétrico. Pero a los pocos minutos, aquel gruñido volvió y lo hizo mucho más fuerte. Fue en ese momento que todos nos quedamos quietos, intentando descifrar en silencio de qué se había tratado aquello. La realidad es que creo que ninguno de nosotros logró llegar a una respuesta cuando comenzamos a escuchar las piedritas en las que descansan los durmientes de las vías ser arrastradas, como si algo las estuviera empujando al caminar. El supervisor nos gritó que enredáramos la línea rápido y comenzó a caminar apurado para regresar a la estación Chapultepec. Y todos fuimos detrás de él. Pero aquella línea de focos parecía haberse atorado y mi amigo, el encargado de irla enrollando, estaba gritando que lo ayudáramos. Yo lo dudé un poco, pero
Regresé con él mientras los demás se alejaban. La linterna en su casco era una de las que encendían tenuemente, así que cuando logró desatorar el cable, le quité su casco y lo intercambié por el mío para cuidar nuestra retaguardia, ya que aquel sonido parecía venir detrás de nosotros. De pronto, y sin mayor aviso, la luz en aquel casco aumentó su intensidad. Se volvió a encender con la luminosidad que lo hubiera hecho si no estuviera fallando. Pero justo al momento de hacerlo, aquella luz amarilla nos reveló algo aterrador. De entre las sombras de aquel túnel, una persona venía corriendo. Y créanme, tal vez decir que era una persona es una opinión optimista, ya que la forma de aquello era la de un hombre tal vez, solo que era algo completamente negro, sin rostro, como si alguien hubiera estado usando un traje para efectos especiales, solamente que en color negro. Venía agitando los brazos corriendo y parecían no detenerse. Recuerdo muy claramente a mi amigo gritando y francamente yo grité también. Aquella cosa estaba apenas a unos pocos metros de nosotros y se acercaba cada vez más. No sé si fue por el miedo, pero dejé de correr. Me había congelado prácticamente y aquella cosa entonces dio unas zancadas enormes hasta estar prácticamente a 1 metro de mí, mientras mi amigo gritaba descontrolado. Sentí que aquel ser iba a chocar conmigo, que me iba a terminar empujando en su frenética carrera, pero justo cuando iba a tocarme, vimos claramente cómo aquella figura se desvaneció. Y al mismo tiempo yo me sentí desmayar. Pareció como si aquello hubiera estado hecho de polvo, un polvo que se separó apenas al contacto con mi cuerpo. Caí al piso agitado mientras nuestros compañeros llegaban corriendo de regreso, angustiados por nuestros gritos. Nadie más había logrado ver a aquel ser. Únicamente mi amigo y yo, pero, como les digo, en aquel trabajo vimos muchas cosas. Así que nuestros compañeros no dudaron mucho y nos creyeron. Francamente, aquella experiencia sí me asustó bastante, pero ustedes saben, la necesidad para algunos de nosotros es la que rige nuestras vidas, y terminé quedándome en ese trabajo un par de años más. Ese par de años ayudó a que el terror se disipara, pero la verdad es que durante aquel tiempo seguí viendo cosas inexplicables en el metro. Y durante los años siguientes, como un usuario cualquiera, continué viendo esas apariciones. Y seguramente ustedes también las han visto. Solamente pongan atención. Abran los ojos y estén atentos. Los fantasmas están ahí, en todos lados. Los fantasmas y algunas cosas más. Fenómeno paranormal o enfermedad mental. No lo sé. No me atrevería a dar un diagnóstico definitivo, pero aquel suceso fue sumamente extraño y aterrador. Al menos para mí y para toda la gente que se bajó corriendo del vagón esa noche. Durante 6 meses, en el 2004, tomé un diplomado en la colonia Roma de la Ciudad de México. Las clases eran todos los martes, de 6 de la tarde a 10 de la noche, y saliendo de ahí tomaba el metro para llegar a la estación Indios Verdes al norte de la ciudad. Pues bien,
Una de esas veladas, las nubes de tormenta auguraban que sería una noche difícil. La ciudad se desquicia cuando llueve mucho y el regreso se vuelve complicado. Yo esperaba que lloviera mientras estaba en clases para que todo estuviera más normalizado cuando saliera. Pero no fue así. Es decir, sí comenzó a llover como a las 7 de la tarde, pero aún a las 10 de la noche la lluvia no había parado. Caminar a la estación del metro era complicado. Había muchos charcos y el agua no paraba. Terminé atajándome el agua en la misma escuela en la que estudiaba y una vez que dejó de llover, me apresuré a llegar al metro Centro Médico. Pasaban ya de las 11 de la noche, pero era aún muy buen tiempo para llegar bastante bien a la estación. Una vez ahí, la verdad es que no había mucha gente. No es que estuviera yo sola, ni mucho menos, pero la afluencia era notablemente menor que cualquier otro día. Al vagón en el que abordé solamente subieron conmigo otras 2 personas, una señora y un hombre mayor. Y adentro venían únicamente 2 religiosas, hasta el extremo opuesto de ese vagón, además de una joven entre 18 y 20 años sentada frente a ellas. El tren avanzó, y a su paso iba subiendo y bajando gente, pero la noche lluviosa y helada entre semana había reducido considerablemente el número de pasajeros. Nunca se llenó mi vagón. Nunca hubo personas que viajaran de pie, lo cual, para quienes han usado el metro, saben que es profundamente extraño. Pero en fin, eso no fue lo aterrador. Estaba por concluir el viaje. Nos encontrábamos ya en el tramo entre 18 de marzo e Indios Verdes, cuando el tren de repente se quedó detenido. Esa parte del trayecto no es subterránea, así que al menos podemos descartar el tema de la claustrofobia, pero lo que pasó fue que aquella joven sentada hasta el lado opuesto del vagón se levantó de repente gritando. Gritaba en una forma verdaderamente desesperada, como si estuviera aterrada. Nos gritaba que se la querían llevar, pero en verdad lo hacía como alguien sumamente asustado. O esa chica era la mejor actriz del mundo, o el terror verdaderamente se estaba apoderando de ella. Para este punto, una señora que había abordado conmigo le dijo muy amablemente que se tranquilizara, que nadie se la iba a llevar, que todos estábamos con ella y que llegando a la estación podía hablar con los policías si sentía que alguien la venía siguiendo. La chica comenzó a llorar y a decir con la misma desesperación que no la dejáramos, que esos demonios se la querían llevar. ¿Cuáles demonios, hija? Aquí no hay nadie. Somos nosotros. Le volvió a decir aquella señora que intuí era enfermera por el calzado que traía a pesar de no traer uniforme. Ellos, esos 2 demonios, dijo aquella muchacha, mientras señalaba firmemente a aquellas 2 monjas al final del vagón, que en realidad la observaban frías, sin siquiera mover un músculo de la cara. Para este punto, nada parecía paranormal, siéndoles sinceros. Después de todo, aquella joven pudo haber estado enferma de la mente. Y, bueno, las monjas son raras a veces. Además, todo aquello coincidió en una noche nublada y fría. La receta perfecta para el miedo, ¿verdad?
Bueno, en ese momento el tren avanzó por fin. Ya nos urgía a todos llegar a la estación para alejarnos de problemas, e incluso la señora que había subido en la misma estación que yo me hizo un gesto como desaprobando todo aquel escándalo, a lo que únicamente pude responderle sonriendo. Justo antes de llegar a Indios Verdes, el tren vuelve a entrar al subterráneo solo por unos segundos antes de estacionar. Y fue en ese momento que los gritos de aquella chica se volvieron aún más extraños. Sus gritos, que habían sido hechos claramente con voz de mujer, pronto se volvieron sumamente graves, extraños. No estábamos a oscuras. Todos veíamos a esa chica y cómo la voz le cambiaba frente a nosotros. Sus hombros poco a poco se elevaban y su mirada cambiaba a una especie de mirada malévola. Esa es la única forma en que podría describirla. El tren estaba estacionándose y aquella mujer comenzó en ese momento a hacer unos movimientos extraños en el cuerpo, como si sus coyunturas de un segundo a otro se quedaran completamente rígidas. Aparte de ella, veníamos tal vez 10 personas más en ese vagón, siendo aquel par de monjas frías e inamovibles 2 de ellas. Prácticamente todos comenzamos a gritar e hicimos alguna expresión de asombro al ver aquellos movimientos extraños. Todos, excepto esas 2 religiosas. Unos segundos después, cuando el tren por fin se estacionó completamente y abrió sus puertas, todos salimos de ahí corriendo. Yo ni siquiera me di cuenta cómo pasó, pero mi corazón estaba sumamente acelerado y corrí con el policía en la estación, al igual que la señora que me acompañó todo el viaje y algunos pasajeros más. Otros pocos se fueron rápidamente, pero las monjas parecían haberse quedado arriba del vagón con aquella chica. Le contamos al policía lo que estaba pasando. De alguna manera creía que esas monjas podían estar en peligro, pero al mismo tiempo tal vez la chica, no sé. Los fanáticos religiosos a veces pueden ser extraños. El policía sonó su silbato y se acercó al vagón, y pronto llegaron otros 2 compañeros con él. Pero aunque revisaron un poco, bajaron prácticamente de inmediato. Ahí no hay nadie, dijeron. Y uno de los pasajeros que se había quedado a reportar la situación con nosotras regresó al vagón, que ya estaba arrancando de nuevo. No alcanzó a subir, pero lo vimos que se quedó quieto, muy extrañado. Pronto el avance del tren hizo que aquel vagón pasara frente a nosotros, y fue en ese momento que todos nos quedamos muy sorprendidos, asustados bueno, ni siquiera sé cómo definir lo que sentimos. El vagón venía completamente solo. Aquella chica y las monjas no estaban ahí. Salí de la estación para tomar el camión a casa. Afortunadamente, aquella mujer del metro subió también y nos fuimos haciendo compañía el resto del trayecto, platicando sobre lo ocurrido. Ambas estábamos desconcertadas. No se bajaron, ¿verdad, hija? La chica y las monjas no se bajaron. Le respondí que no. Yo también las había visto. Ellas se quedaron en el metro y seguramente siguen paseando en aquel vagón. Amigos, ojalá que se encuentren muy bien. Espero que estén disfrutando estas historias que traemos para ustedes sobre el metro de la Ciudad de México. Sin embargo,
En futuros episodios nos gustaría escuchar historias sobre metros de otras ciudades del mundo. Así que si tienen algo que contarnos, por favor envíenlo a nuestro correo electrónico que aparece constantemente en la esquina inferior izquierda de este video. Recuerden también dejarnos su pulgar arriba, un comentario en la parte de abajo y no se vayan de este canal sin suscribirse si es que aún no lo han hecho. No se olviden también de unirse a Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts, donde podrán encontrar nuestras historias que poco a poco iremos subiendo hasta ponernos al corriente. Ahora sí, vamos a dar paso a nuestra siguiente historia. Recuerden apagar la luz antes de que escuchen gritos en la noche. Esto me ocurrió por el ya lejano 2008. Veníamos una noche de regreso mi novia y yo. Habíamos ido a una fiesta de su universidad y me tocaba llevarla a su casa de regreso. Abordamos el metro en Tacubaya y nos dirigíamos hasta la estación Moctezuma. Para los que viven en la Ciudad de México, recordarán que anteriormente abordaban muchos vendedores ambulantes durante todo el trayecto en todas las líneas. Actualmente llega a haber un vendedor, tal vez 2 o 3, pero su número se ha reducido considerablemente. Pues bien, a 3 estaciones de su casa abordó no un vendedor, sino una especie de faquir urbano. Un joven que traía un trapo con muchos vidrios que extendía en el suelo del vagón para posteriormente acostarse sobre ellos. No era un acto aislado. Podías encontrar jóvenes haciendo lo mismo en todas las líneas. Casi siempre lucían como personas de la calle que seguramente no tenían otra forma de poder generar algún ingreso. Aquel chico abordó en la estación Merced, y ya que el vagón venía bastante desahogado, encontró fácilmente un espacio para extender su tela con vidrios. Se acostó sobre esta e hizo algunos movimientos intentando demostrar que no se lastimaba. Después, se puso rápidamente de pie para recogerlo todo y pedir dinero por su hazaña. Desafortunadamente, llegamos muy rápido a la siguiente estación, Candelaria. Así que mientras las puertas estaban abiertas, simplemente guardó silencio, esperando no ser descubierto por los policías, mientras los pasajeros veíamos hilitos de sangre escurrirle por la espalda, que claramente no era tan infalible como él quería hacérnoslo creer. Cuando el tren avanzó de nuevo, rápidamente aquel joven se dispuso a pedir dinero, pero apenas pudo extenderle la mano a un par de personas cuando dejó de hacerlo súbitamente. Tenía la mirada fija en la parte de atrás del vagón. Y es que entre la gente que iba de pie, algo parecía haberlo impactado demasiado. Mi novia entonces, que ya tenía algunas monedas en la mano para darle, me dijo que mirara hacia la parte de atrás. Justo en aquel punto, en el otro lado del vagón, había un hombre. Un hombre alto, tal vez de 1,90, delgado, de raza negra. Estaba vestido con una gabardina larga, pantalón de mezclilla y unas botas muy grandes, todo extremadamente sucio. Su cabello era de rastas que le llegaban a la cintura. Aquel hombre imponente estaba ahí de pie, con la barbilla casi pegada al pecho, viendo amenazante a aquel chico. El muchacho de los vidrios no dijo nada y se movió apurado para llegar a la puerta al otro lado del vagón. Estaba nervioso o incluso asustado. Cuando pasó frente a nosotros, mi novia trató de darle aquellas monedas, pero ni siquiera las tomó. Yo estaba intranquilo,
Pensé que ambos eran personas en situación de calle que seguramente estaban a punto de pelearse. No sabía si traían algún tipo de arma y me preocupaba la seguridad de mi novia, la mía y, por supuesto, la de aquel joven que parecía estar en franca desventaja. La estación San Lázaro estaba a unos segundos y aquel muchacho nervioso, casi desesperado, estaba golpeando con su mano la puerta como si aquello fuera a hacer que el vagón avanzara más rápido. El hombre de rastas continuaba viéndolo amenazante, y todos en el vagón parecían haberse ya dado cuenta de aquello. Una señora incluso le dijo a aquel muchacho que cuando el metro abriera la puerta, se echara a correr con los policías en los torniquetes de entrada. El chico le respondió sollozando que así lo haría. Parecía estar a punto del llanto. El tren frenó y las puertas se abrieron, y aquel joven salió corriendo despavorido. ¡Córrele, hijo!, le gritó una señora, mientras aquel hombre de rastas seguía quieto en el vagón como si no hubiera movido ni un solo músculo. Su mirada amenazante continuaba, pero ahora parecía perdida hacia la nada. De pronto el metro sonó el timbre que anunciaba el cierre de puertas, y fue hasta ese punto que aquel hombre de rastas se movió rápidamente. Entenderán que por lo sucedido, todos los pasajeros teníamos la vista puesta en él. Lo vimos moverse, lo vimos dar un par de pasos para intentar ganarle al cierre de puertas antes de que arrancara el tren. Así lo hizo. Pero cuando él debía estar en el andén, de repente ya no estaba. Parecía como si al haber atravesado las puertas de aquel vagón se hubiera esfumado. Las puertas se cerraron. El tren comenzó a moverse y la gente, específicamente las mujeres, comenzaron a gritar. Éramos muchos ojos puestos en aquel hombre y sencillamente había desaparecido frente a nosotros. Cuando pasamos por los torniquetes vimos a aquel chico prácticamente llorando con el policía. De repente todo quedó atrás. Llegamos a Moctezuma. Mi novia y yo, aún confundidos y asustados, nos bajamos preguntándonos qué rayos habíamos visto. Salimos del metro y caminamos hacia su casa, y yo iba completamente en silencio, prácticamente en shock, mientras ella, por el contrario, no dejaba de hablar por los nervios. Cuando llegamos a su casa le contamos a su familia lo que pasó, y aunque a mí no me preocupaba volver en el metro, la realidad es que no me dejaron regresarme solo, y ella, junto con su hermano, terminaron llevándome a casa en auto. Todavía hoy me pregunto qué o a quién vimos esa noche, pero no fuimos los únicos. Así que si hay alguien aquí que estuvo conmigo en ese vagón, espero también puedan corroborar mi historia y compartir el cómo lo vivieron ustedes. Que pasen buenas noches.